Relaciones entre lo tecnológico y el ser humano, por Johnny Marín Gutiérrez. La tecnología. Desde la prehistoria se fueron dando diversas habilidades y técnicas. El principal objetivo de la tecnología es la transformación de los objetivos para mejorarlos y conectarlos. La tecnología refiere a un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño, transformación y construcción de objetos para satisfacer las necesidades humanas. La tecnología, eh, desde mi punto de vista, la tecnología pues es algo que nos ha venido facilitando la vida y nuestro diario vivir, pero también debemos de ser conscientes de que la tecnología al día de hoy, no le vemos límites, por lo cual es muy importante que a medida que la tecnología vaya avanzando, seamos muy conscientes de que en algún momento la tecnología va a poder superarnos. Entonces, tenemos que ser muy claros en que la tecnología debe ser una herramienta muy bien aprovechada y para que en un futuro no tengamos dificultades para el uso de esta misma. O sea, utilizarla de una manera responsable en todos los ámbitos en los que la tecnología se vea inmiscuida. El módulo 4 tiene tres temas principales. Tema 1. ¿Qué son en realidad las tecnologías de la información y las comunicaciones? El tema 2. Virtudes de la globalización cultural. Y en el tema 3 veremos lo que son las redes sociales, su poder y aportes a un nuevo mundo del saber. Primero, ¿qué son en realidad las tecnologías de la información y las comunicaciones? Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro, abarcando así un abanico de soluciones muy amplias. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para calcular resultados y elaborar informes. En este caso, en este tema, pues vemos que es de gran importancia porque podemos ver que en nuestros antepasados, por llamarlo de cierta manera, pues tenían un grave problema a la hora de tener una comunicación instantánea. Hoy, gracias a la tecnología que podemos hacer, que por el medio de un solo clic o un correo podamos recibir la información que necesitamos en cuestión de segundos. Antes esta información, para que llegara de una parte a otra, pues coloquemos un ejemplo de Colombia a Australia, para que llegara una información, y me estoy yendo muy lejos, pues podía tardar días, incluso hasta meses en alguna época, ¿cierto? Hoy con solo dar un clic, elaborar un correo, podemos hacer que la persona le llegue esta información de manera casi que instantánea. Entonces vemos que la tecnología nos ha cortado las distancias en este tema de la información, ¿cierto? Que no tenemos que esperar días para tener conocimiento o noticias de nuestros familiares, o por ejemplo podemos estudiar hasta a distancia, ¿cierto? Pero ¿qué nos permite esto? El avance en las tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos da vía libre para que podamos tener acceso a la información de manera casi inmediata para lo que la necesitemos. Estas las podemos dividir en tres, como lo contaba ahora. Por ejemplo, las premodernas. Se encuentran todas las técnicas de comunicación anteriores a la imprenta. Lo que les decía ahora, era muy difícil que llegara una información de un lugar a otro. Se podía demorar demasiado tiempo. Las modernas le da lugar a reproducciones generadas por una tecnología sofisticada, como lo son las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas también son una herramienta muy importante para preservar nuestra información, ya que, cierto, una fotografía nos puede dar mucha información acerca de la época, de cómo nos vestíamos antes, etcétera. Lo mismo que un video, cierto, nos puede traer, nos puede hacer recordar todas esas cosas que de alguna manera quedan registradas o en una cámara o en una cámara fotográfica
con sus posteriores fotografías y pues ya un video pues que es algo más sofisticado aún. Las posmodernas son todas aquellas que se implementaron después de la aparición de la televisión, el cine y el computador. Pues ya sabemos que en nuestra era actual eh, la cantidad de maneras de recibir o de enviar información son muy variadas. Más adelante veremos lo que son hoy las redes sociales y todas estas aplicaciones que se han creado para transmitir y tener una comunicación más constante con las personas que necesitamos. Virtudes de la globalización cultural. El origen de la globalización se remonta al siglo XV, durante el periodo mercantilista, cuando varias naciones europeas se lanzaron al mar en busca de nuevas tierras y riquezas. Sabemos que toda civilización ocurre dentro de una determinada cultura y que a su vez es capaz de generar formas culturales nuevas, es decir, su propia cultura. ¿Qué nos quiere decir esto? Eh, pues con los descubrimientos, por ejemplo, acá por ejemplo decimos que durante el periodo mercantilista, cuando varias naciones europeas se lanzaron al mar en busca de nuevas tierras, pues el más claro ejemplo es lo que tenemos nosotros acá en América Latina, ¿cierto? Con el descubrimiento de la Nueva América. Disculpe, con el descubrimiento de América. Entonces vimos que esas personas, precisamente Cristóbal Colón cuando llegó con sus, con sus barcos, ¿cierto?, a imponer acá su cultura, pudimos ver que ellos, con el solo descubrimiento que pudieron hacer, que acá había una cultura totalmente diferente, pero al llegar ellos y al estar más avanzados, entre comillas lo diría yo, ¿cierto? Porque yo no le diría que estaban más avanzados, ellos tenían su cultura y pues tenían su desarrollo, pero acá en América pues teníamos otra cultura y otra forma de ver la vida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llegaron, se apoderaron de todo y nos dejaron esa cultura para toda esta parte. Así ha pasado a lo largo de todos los años, que nos han descubierto nuevas tierras y los descubridores han impuesto su cultura. Entonces desde allí se ha marcado, ¿cierto?, una tendencia de que esa cultura se adopta y pues se lleva adelante, porque pues es lo que nos han enseñado y pues las personas o las comunidades adoptamos, ¿cierto?, lo que se nos enseña. Entonces por eso ahora vemos que hay tantas culturas, pero ¿por qué es fácil conocer hoy estas culturas? Porque gracias al acceso de la información, de una información globalizada, podemos ver que nuestra cultura no es la única, que en una parte la alimentación es esta, en esta la forma de vestir es esta, comparándola con la propia cultura que nosotros tenemos en estas mismas situaciones como estilo de vida. La globalización cultural es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes comunidades. Esto hace referencia a las modificaciones vividas por diferentes formas de vida de distintos pueblos. Al llegar nuevas costumbres y nuevas ideas de diferentes partes del mundo, la cultura característica de una región resulta influenciada. De este modo, las culturas regionales comienzan a adoptar prácticas culturales y de consumo que son correspondientes a otras naciones y generalmente de carácter capitalista. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Apropiamos esas culturas y nos volvemos partícipes de esa cultura que nos han impuesto. Y pues me parece muy importante que por lo general son de carácter capitalista. Redes sociales, su poder y aportes a un nuevo mundo del saber. Las redes sociales llegaron para cambiar todos los hábitos y costumbres. Es una realidad que poco a poco vamos haciendo parte de nuestro camino hacia la integración de las máquinas. Somos conscientes de que la llegada de Facebook y Twitter, entre otras, ¿cierto?, supone una auténtica revolución, específicamente en un marco de la transmisión de la información. Emerge como el principal poder sobre el que se sustenta el desarrollo en un fin de ciclo marcado por la escasez de recursos de toda índole.
Eh, en este tema pues es demasiado importante resaltar que hoy en día el uso de estas aplicaciones como lo son Facebook y Twitter supone de verdad una auténtica revolución, eh, porque como les decía desde el principio de la presentación, vemos que todo está en el marco del compartir, recibir, eh, replicar todo tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? En este tema debemos de ser muy responsables, porque esto nos da vida libre a cualquier persona que tenga una red social de que pueda opinar y replicar la información que a él le llegue. Muchas veces la replicamos sin saber si esta información es verdadera, o no nos tomamos muchas veces, ¿cierto?, el tiempo, ni nos cuestionamos, ni nos damos un espacio para informarnos y averiguar si esta información que nos está llegando y que nosotros por ende estamos replicando es de manera real, es verídica. Muchas veces por eso vemos tantos problemas, ¿cierto? Porque destruimos a personas a las que se les quiere hacer daño, y con un mensaje, con un compartir que leemos hoy en día, pues podemos estar transmitiendo mensajes de odio o haciéndole daño a una persona que no lo merece o a la que no se le debe hacer. Entonces debemos de ser muy responsables. Pues también tendrá sus puntos positivos, ¿cierto? Sino que en este caso es muy importante resaltar que debemos informarnos y hacer buen uso de estas herramientas, y no con el fin de hacerle daño a otras personas, sino por el contrario, de que sea una información asertiva, que nos sirva, que nos edifique y que nos ayude a crear un mundo pues con una información que sea verídica, porque si hay algo que necesitamos hoy, es cierto, es tener una información verdadera, veraz, que podamos ser, que tengamos la tranquilidad de que estamos transmitiendo una información que de verdad le va a servir a la gente, y no pues esas fake news pues que son tan populares hoy en día y a las cuales se les está prestando ya demasiada atención. Pues podemos ver también que por medio de Facebook se hacen todos estos juegos que están cierto, que están de cierta manera maltratando a los adolescentes con estos juegos como el de la ballena azul, que es cierto, que llevan a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, al futuro de nuestras naciones, precisamente de nuestro país, a que lleguen al suicidio y a que tengan comportamientos de baja autoestima. Y pues debemos de ser muy conscientes de que debemos es ayudar a que sea todo lo contrario, de que estas personas tengan muchas ganas de vivir y de hacer un bien a nuestro país. Las redes sociales son un arma de doble filo. Debemos tener cuidado del uso que les damos, o si no quedamos atrapadas en ellas. Básicamente pues es lo que les hacía mención ahora. Debemos tener un altísimo cuidado a la hora de tener acceso a toda la información que nos brindan las redes sociales. Esta imagen pues es muy diciente. Vemos a una pareja abrazados, totalmente desnudos, cierto, en un abrazo, pero vemos que el hombre, mientras abraza a su pareja, está mirando su celular. Es como que está, pero no está, está en cuerpo, pero su mente es pendiente de lo que está pasando en estos momentos en la red global, en nuestras redes sociales. Y pues creo que no deberíamos de esperar llegar a esto, debemos de cuestionarnos ahora que estamos a tiempo de si de verdad esto es lo que queremos para nosotros. Entonces ahí les dejo esta imagen pues para que reflexionemos y miremos a ver a dónde es que queremos llegar y para dónde vamos, y nos cuestionemos mucho el uso que le estamos dando a las redes sociales y el acceso a la información.
Muchísimas gracias.